Buen día, queridos y queridas estudiantes de tercero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de retroalimentación de la ficha número 10 y 11, que tenía como temática los mecanismos de participación ciudadana, ya sea a través del voto o a través de las diferentes instancias que se propician en los sistemas democráticos. Les habla la profesora Marlene Ríos Osorio. Esta cápsula está dirigida específicamente a tercero medio y el objetivo de la clase es poder retroalimentar las formas y mecanismos de participación ciudadana mediante la corrección de las preguntas más descendidas de la prueba a través del desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo. La fecha corresponde al miércoles 23 de septiembre al viernes 25 de septiembre y estamos en la semana 18 de trabajo. Coloco estas imágenes porque son representativas de los mecanismos de participación. Sin embargo, los aspectos más descendidos no tienen que ver con las movilizaciones sociales, con los movimientos sociales, sino que tienen que ver más bien con generar un análisis a partir de documentos producto de los efectos positivos o negativos de la participación en el sufragio. No lo olvides tener a mano los materiales para comenzar la clase. Es esencial que poseas, por ejemplo, la evaluación para poder ir corrigiendo e ir viendo en qué puntos te equivocaste y qué puntos tienes a favor. Ahora bien, esta pregunta, primero felicitarlos porque en verdad eh, los resultados fueron bastante positivos. Claramente se puede mejorar, pero debemos comprender que la pregunta con menos porcentaje de logro tiene un 53% de logro, es decir, más de la mitad de los que rindieron la prueba la respondieron bien, ¿ya? El contenido de la pregunta tiene que ver con la participación política a través del voto y que es lo importante que se den el tiempo de reflexionar, porque las preguntas de los contenidos de tercero medio son bastante reflexivas y críticas sobre la realidad propia de Chile en la actualidad o en las últimas 10, 20 años atrás. Entonces, es muy importante darse el tiempo de reflexionar porque son preguntas que la información está en la misma pregunta, o sea, el texto te da la respuesta, ¿ya? Y lo otro, de cierta forma, es sentido común de la realidad en la que vive cada día. ¿Ya? Si nosotros vamos a analizar esta pregunta, se van a ir dando cuenta que la respuesta siempre estuvo ahí, ¿ya? Que la respuesta no tiene que ver con un conocimiento o definición exhaustiva de un tema. Dice, esta situación provoca que se visualicen las elecciones como una pérdida de tiempo al no generar cambios. O sea, el tema del texto tiene que ver con la problemática que existe hoy día en torno a las elecciones, ya en donde no, la gente pierde las ganas de ir a votar porque siente que no hay cambios que les puedan beneficiar directamente. De hecho, y este dato es muy importante, el 49% de estos les importa poco o nada quién gane los próximos comicios. O sea, a la población no le importa quién gane las elecciones porque sienten que todos son lo mismo, que todo es igual y que no hay un gran cambio. La evidencia sugiere que el desconocimiento no es únicamente a nivel de educación cívica, o sea, tenemos que entender que durante muchos años se borró de cierta forma de la educación chilena la educación cívica y hoy día retorna como educación ciudadana, pero también dice que no solo por culpa de la educación cívica escolar, sino que también en el plano doméstico, dentro del hogar y entre los pares, no se habla política, no se discute de política, y esto además es agudizado por la mala evaluación de los actores políticos. Como hemos visto durante el primer semestre y el segundo, la malversación de fondos, los cohechos, la corrupción que se ven en una gran cantidad de políticos chilenos, ya sean diputados, senadores, ministros, personas referentes de los partidos políticos, hace que aún más la sociedad se aleje de la política tradicional porque siente que no hay cambios. Claramente, el texto está basado en una información del 2012. Probablemente usted diga que en las próximas elecciones del plebiscito del 25 de octubre se vote masivamente,
pero hay que llegar a ese momento para poder generar un análisis. La cita anterior corresponde a una investigación realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, INJU, durante el año 2012, fecha en la cual se realizaron las primeras elecciones bajo el sistema de inscripción automática y voto voluntario. Entonces, ¿qué tiene que ver con el sistema de inscripción automática? Que usted, desde el momento en que cumple 18 años, automáticamente el sistema electoral chileno lo inscribe como ciudadano con las facultades para votar, ¿ya? Pero es el voto voluntario, usted puede ir a votar solo si usted quiere, si usted siente que hay un objetivo que quiere que salga, o un candidato que lo convence, o una coalición de partidos que lo representa, ¿ya? A diferencia del sistema antiguo, que el voto era obligatorio y que si usted no iba a votar, usted recibía una sanción, ya sea una multa o cárcel. Entonces, sobre el texto anterior y sus conocimientos sobre el tema, es posible decir, insisto, sobre el texto anterior, o sea, en el texto está la respuesta, ¿ya? Y en su bagaje cultural. 1. ¿La participación política de los jóvenes en el sistema electoral ha sufrido una fuerte baja en los últimos años? Claramente que sí. De hecho, textualmente dice que el 49% no le importa a quienes salgan electos. O sea, si no le importa, claramente ellos no van a ir a votar. Y 2. Los factores que explican la baja participación de la juventud en el sistema político no pueden reducirse solo a una mala evaluación de los actores políticos. Claramente el texto dice eso, dice que hay una mala evaluación de los políticos, pero también hay un problema de que no hay educación cívica escolar, o sea que en la escuela no se les enseña la importancia de las acciones cívicas y cuáles son, ¿ya? Y también que en el plano doméstico, ya sea dentro del hogar o con los pares o amigos, las personas no tienden a conversar, o los jóvenes no tienden a conversar de política. Primero, porque por muchos años la política chilena fue un tabú, o sea, hablar de política significaba discusión, pelea, conflicto. Entonces, lo primero que te decían al ingresar a una casa era, por favor, hoy día no política. Y por otro lado, entre los pares, como ambos, como no se sienten representados, tampoco van a discutir sobre eso, sino que lo van a omitir. 3. La instalación de un sistema de inscripción automática y voto voluntario significó un alza en la participación de los jóvenes del país. ¿Ya? El texto es de antes de las primeras elecciones, por lo tanto no se pueden tener datos. Así que alternativa correcta, 1 y 2. La temática trabajada es netamente en relación a la baja participación política a través del mecanismo del sufragio, principalmente en los jóvenes chilenos. La segunda pregunta más descendida tiene que ver con la pregunta número 2, que tiene un 58% de porcentaje de logro, y el contenido es sobre mecanismos de participación ciudadana, principalmente no a través del sufragio. Ya la pregunta es la siguiente. La participación ciudadana se expresa a través de distintos escenarios, como es el caso de los partidos políticos. Entonces, ¿quiénes se pueden afiliar a estas asociaciones son? O sea, cuando hablamos de afiliarnos es de poder unirnos y participar activamente de un partido político chileno, ¿ya? Como lo muestra la imagen, que son bastantes. Tenemos el Partido PRO, tenemos el Partido Bópoli, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical Socialista, Partido UDI, Democracia Cristiana, PPD, Humanista, etc. ¿Ya? Entonces, alternativa A, los ciudadanos con derecho a sufragio. 2, empleados del Ministerio Público. 3, personas de la Fuerza Armada. Esta es una pregunta bastante específica, en la cual puedo utilizar todas las herramientas que dispongo para poder responderla. Entonces, voy y busco en el CERVEL, que es el Servicio Electoral de Chile, que es la institución encargada de ver todo lo que tiene que ver con el sistema electoral, con las votaciones, quiénes votan, dónde votan, quiénes son los vocales de mesa, etc. Y ahí dice quiénes pueden afiliarse a un partido político, ¿ya? Pero también dice quiénes no pueden afiliarse. Entonces, en ese sentido, no pueden afiliarse a un partido político cualquier trabajador directo del Estado chileno, es decir, funcionarios de instituciones autónomas, ya como es el caso de las Fuerzas Armadas, de los tribunales calificadores de elecciones, del Ministerio Público, jueces, secretarios y ministros de fe del sistema judicial,
y en general cualquier autoridad que no pueda presentar conflictos de interés con el gobierno y los poderes del Estado. De partida, el poder judicial es el poder que debe ser más autónomo dentro de los tres poderes del Estado. Claramente, si nosotros lo ejemplificamos en la realidad actual, por ejemplo, un diputado puede ser de Renovación Nacional igual que el presidente de la República, pero un juez no puede militar en el partido de Renovación Nacional porque si después hay un caso en el que el imputado es del partido, genera un conflicto de intereses en el cual se va a establecer que probablemente ese juez vote a favor del imputado ya que es de su mismo partido político, de su misma tendencia, pueden ser amigos, pueden compartir en reuniones del partido, etc. Entonces, ya personas, por ejemplo, de la Fuerza Armada no pueden participar de un partido político porque ellos tienen que estar siempre ligados a la defensa del Estado y no a la defensa de algunos, ¿ya? Sino que de todos. Entonces, al participar en un partido político, reduciría a quien defiende, ¿ya? Por ejemplo, un militar que sea UDI puede serlo ideológicamente, pero no puede participar activamente de un partido político, porque si en tal situación aparece un comunista, él tiene que defenderlo igual, porque es un ciudadano chileno. Entonces, personas como de la Fuerza Armada, del Tribunal Calificador de Elecciones, Ministerio Público, jueces, secretarios, ministros de fe del sistema judicial, no pueden participar de un partido político porque no pueden presentar conflictos de interés. Entonces, a partir de eso, la respuesta parece prácticamente obvia. El Ministerio Público no puede porque tiene que ver con el sistema judicial, con el proceso, ven todo el proceso de la investigación en torno a una causa, ya que se puede transformar en una causa penal. Y también, como dijimos, las Fuerzas Armadas tienen que ver a todos los chilenos por igual y no a algunos distintos si militan en un partido político. Por lo tanto, lo que se requiere es ser ciudadano con derecho a sufragio, alternativa A. Luego, la tercera pregunta más descendida fue la número 5. Es un 58% de logro y el contenido tiene que ver con problemáticas de la sociedad chilena. Y vuelvo, ya les dije, la mayoría de las preguntas más descendidas no son preguntas que sean un contenido así como tal concepto o defina tal proceso, sino que tiene que ver más con una comprensión de la realidad. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar de cierta forma la lógica, la reflexión y la crítica. La temática es la violencia entre los miembros de una familia, o sea, estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Y dice, es uno de los fenómenos sociales de carácter negativo que han tomado mayor relevancia en la vida nacional durante las últimas décadas. O sea, tenemos femicidios, parricidios, violaciones, muertes. Todo se tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Por la gravedad que reviste esta conducta y los efectos que ella tiene, es que la legislación chilena ha buscado regular dicha situación a través de la creación de una ley contra la violencia intrafamiliar que tiene entre otros objetivos. 1. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Sí, o sea, siempre la ley chilena y las instituciones chilenas deben buscar que ojalá se erradique, aunque suene utópico, la violencia intrafamiliar. O sea, generar una sociedad mucho más inclusiva, más tolerante, más pluralista. Y para eso tiene distintas campañas de prevención, tiene sanciones con el objetivo de erradicar. Por lo tanto, 1, correcto. 2, otorgar protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. La ley lo establece así. Hay medidas de protección, hay medidas de alejamiento. ¿Cuál es el problema de la ley en sí? Que no es capaz de llegar a todas las personas que lamentablemente sufren violencia intrafamiliar. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos con personas que terminan muertas lamentablemente con medidas cautelares de protección, pero que las instituciones no dan abasto para poder llegar a todos. 3.
otorgar la obligación al Estado de adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia. Sí, porque es un derecho constitucional, o sea, el Estado debe velar por el bienestar físico, psicológico y social de cada uno de sus ciudadanos. Es un derecho constitucional, por lo tanto, debe utilizar todos los mecanismos que estén a su alcance para poder lograr eso. ¿Ya? Alternativa correcta es la alternativa D, 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué se entiende por violencia intrafamiliar? Quizás ahí pudo haber un conflicto. Corresponde a todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica ejercida contra un familiar. Por lo tanto, afecte la vida, es decir, que algún familiar mate a otro familiar, que lo agreda físicamente, que lo golpee o que genere un maltrato psicológico. También puede ser entre un maltratador y otro familiar, ¿ya? Por lo general visualizamos la violencia intrafamiliar como solo los que viven en la casa. Pero, por ejemplo, dos hermanos que viven en casas distintas, uno sí puede desarrollar violencia intrafamiliar contra el otro a pesar de la distancia. Ahora bien, hay que dejar bien en claro, la violencia intrafamiliar, o también conocida como violencia doméstica, es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos los demás. ¿Ya? O sea, dentro de una familia, dentro de una casa donde viven 6 personas, la violencia puede ser ejercida a una persona, puede ser ejercida a 3 personas, o puede ser ejercida hacia las 5 personas restantes. Y existen distintos tipos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, está el abuso psicológico, el abuso sexual y el abuso físico que puede terminar en muerte. ¿Ya? El abuso psicológico, la intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer sentir mal, inseguridad, deterioro del propio valor del individuo. ¿No? O sea, cuando dicen que una palabra es más fuerte que 20 golpes, es porque a través de eso uno va eh, minimizando a la persona, siendo incapaz esta de poder defenderse. Por muchos años, la violencia psicológica no fue vista como violencia intrafamiliar. Por otro lado, tenemos el abuso sexual. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que, mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. ¿Ya? Por eso, aunque muchos se ríen de esto, pero al contrario hay que ser mucho más reflexivo y crítico, muchas mujeres o muchos hombres son violados dentro de su matrimonio o dentro de su vida de pareja porque no se les ha respetado el derecho a decir no quiero, ¿ya? Entonces el abuso sexual no es solamente a lo mejor entre un adulto y un menor de edad o entre, no sé, dos familiares de edades cercanas, sino que también se puede dar dentro del mismo núcleo familiar que son los padres o la pareja en sí. Y el abuso físico, que es el más explícito, el más visible, porque deja una marca en el cuerpo, implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como empujones, jaleos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetazos, patadas y aislamiento. ¿Ya? Muchas veces el abuso físico termina en la muerte de las personas. Consecuencias de la violencia intrafamiliar, la disfunción de la familia, separaciones, familias disfuncionales que no tienen que por lo tanto que producen o tienen hijos disfuncionales que se forman, ya se educan bajo la premisa de la violencia, ya las mutaciones en su comportamiento o actitudes mentales, ya integra la depresión, ya el estrés, el aislamiento, el distanciamiento. Entonces es un punto muy importante buscar la forma de erradicar, de controlar y de disminuir esta violencia intrafamiliar. La siguiente pregunta, la pregunta número 10, también es una pregunta que viene a buscar la reflexión porque también la información está entregada.
¿ya? Y la información está entregada en la siguiente tabla, que habla, por lo tanto, de como contenido la participación ciudadana a través del sufragio, con un 62% de logro, ¿ya? Es muy importante lograr inferir la información que nos entrega la tabla. Para eso hay que observarla y leerla correctamente, ¿ya? La tabla habla sobre las elecciones municipales desde 1992 al 2008. Sostiene cuál es la población mayor de 18 años en Chile, ¿ya? Que por ejemplo en 1992 era de 8.868.411 habitantes, versus el 2008 que había aumentado a 11.965.990 habitantes. Y hace la distinción entre la población mayor de 18 años inscritas y no inscritas, ¿ya? Y luego a los no inscritos nos entregan porcentaje. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde 1992 al 2008 aumentó la población en cerca de 3 millones, ¿ya? Sin embargo, en 1992, un alto porcentaje de la población estaba inscrita, ¿ya? 7.840.000 de los 8.800. Es decir, solo el 11% de la población en edad para votar no se había inscribido. Sin embargo, en el 2008, con el aumento de la población, solo 8.110.000 personas se habían inscrito para poder votar versus los no inscritos que habían aumentado a 3.855.725 habitantes y que correspondía al 32,2%. Es decir, en poco más de una década había aumentado más de un 20% la abstención por inscribirse al sistema electoral chileno. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de la población joven no se estaba inscribiendo, no participaba políticamente a través del sufragio, porque ese es el contenido. Entonces la pregunta dice lo siguiente. A partir de la información anterior, es posible desprender que la inscripción electoral entre los años 1992 y 2008 se caracterizó por A. El aumento constante de la población mayor de 18 años no inscrita. Sí. Ya, o sea, claramente partimos en 1.028.000 y terminamos en 3.800.000, casi 4 millones de habitantes. O sea, casi 3 millones más deciden no votar. A. Correcto. B. El aumento en la cantidad de votos válidamente emitidos. Esa es totalmente falsa porque en ningún momento habla de cuánto de los votos que emitieron, ¿ya? Porque no está hablando de los resultados de una votación, sino que está hablando de la población que vota. C. Mostrar una disminución en el porcentaje de los no inscritos a medida que aumenta la población mayor de 18 años. No necesariamente mostrar una disminución en el porcentaje de los no inscritos. No hay una disminución, por lo tanto, no puede ser correcta. Por el contrario, los no inscritos van en aumento. D. Mostrar un aumento considerable en la cantidad de inscritos. Claramente no. Estamos diciendo que hay un aumento de los no inscritos, no de los inscritos. Entonces, al final, lo único que distrae, los distractores en esta pregunta son inscrito, no inscrito, inscrito, no inscrito. Entonces, eso es lo que tengo que tener claro. La tabla me está diciendo que entre más población mayor de 18 años, entre el 1992 y 2018, son menos los inscritos. Y por último, la pregunta número 6, que tuvo un 67% del logro y el contenido nuevamente es la participación ciudadana mediante el voto, ¿ya? ¿Por qué se debe fomentar la participación ciudadana en las elecciones en el actual contexto de desinterés por la política? Llevemos al actual contexto de desinterés por la política hasta antes del 18 de octubre de 2019. Y esta es una pregunta de reflexión, netamente reflexión. ¿Por qué es importante que las personas participen en las elecciones?
¿ya? Y acá tenemos una serie de beneficios de una sociedad democrática. Primero, se compite, pero al mismo tiempo se busca la cooperación, ¿ya? O sea, yo puedo avanzar, pero tú también puedes avanzar. Cooperemos, ayudémonos. Multiplican las oportunidades. O sea, una persona que tiene una facultad no se limita solo a esa facultad, sino que tiene muchas más aristas en donde poder participar. Buscan erradicar las desigualdades e implementar la equidad, usar mejor la información disponible para tener mejores resultados, fomentar el diálogo, la conversación para la resolución de los problemas y no el conflicto o la pelea, y siempre buscar el bien común. Por lo tanto, a partir de las alternativas. A. Si la participación sigue disminuyendo, el Estado hará uso de sus atribuciones para quitarle la ciudadanía a quienes no hagan efectivos sus derechos políticos. Eso no se puede hacer porque constitucionalmente no está establecido. O sea, ninguna persona tiene la facultad de quitarle el derecho, los derechos políticos, a excepción de que hayan cometido una pena aflictiva, a excepción de que estén con demencia y haya un psiquiatra que respalde tal situación, por ejemplo. B. Una baja en la participación electoral implicaría la designación de autoridades políticas por parte de las Fuerzas Armadas, como lo establece la Constitución. Falso, en ninguna parte de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas puedan establecer o designar. De hecho, quienes tienen más facultad en una situación de desgobierno podría ser, sería el Congreso quien debería llamar a nuevas elecciones, porque en un sistema democrático la persona que gobierna debe ser elegida de forma representativa. C. Así se eligen las autoridades surgidas de un proceso con alta legitimidad, permitiendo un diálogo amplio y capaz de recoger diversas posturas. Sí, eso habla de una integración altamente legítima. O sea, el candidato o la candidata que salga electa para alcalde o para presidente o para diputado salió porque la mayoría de la población decidió ir y votar por él o por ella porque cree en su proyecto político. Eso significa un diálogo. Eso significa ser capaz de incluir distintas posturas. Eso es democracia. D. Las autoridades elegidas pueden imponer sus decisiones sin tener en cuenta las consideraciones y reparos provenientes de los propios electores. No, porque los elegidos se deben a los electores, o sea, deben seguir y deben buscar plantear las cosas que los electores desean. Bueno, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido los aspectos que tuvieron más descendidos, hayan de cierta forma cerrado esas lagunas y ante cualquier duda o consulta no duden en hacerlo. Que se encuentren muy bien. Adiós.